Gracias. A capela no me da ya la voz. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Gracias a Ariel por esta invitación. Lo veníamos conversando desde hace tiempo de la necesidad de plantear este tema en este ámbito, y lo felicito por la convocatoria. La verdad que muy espectacular, digamos, para los tiempos que corren. Yo brevemente sobre este tema voy a hablar de 3 o 4 aspectos del título, de lo que nos convoca del campo de los medios y el poder. Primero sobre alguna caracterización de la estructura actual de los medios de comunicación en Uruguay, y el diagnóstico, que ya creo que está suficientemente bien hecho, pero repasar algunos aspectos de ese diagnóstico sobre el sistema de medios en Uruguay. Segundo, una reflexión sobre lo que considero que es como una suerte de repliegue del Estado de Derecho frente a estos poderes fácticos de la comunicación. Un tercer tema que tiene que ver con cómo ha reaccionado la izquierda desde el gobierno en general en América Latina frente a este problema. Y una cuarta cuestión, si me da el tiempo, un breve raconto de lo que está pasando en este tema en el actual gobierno, del segundo gobierno del Frente Amplio. Quería empezar con una anécdota porque el título me hizo acordar a esta anécdota que me contó un profesor de comunicación muy prestigioso de Uruguay, que no voy a revelar la fuente, no lo voy a decir quién es, pero esta persona estudió en la década del 80 en Lovaina, comunicación, información, y cuando regresó al Uruguay, a la vuelta de la democracia, uno de los canales de televisión, el Canal 10, lo invitó a formar parte del staff de asesores del canal. Entonces él, claro, venía de Europa, donde ya los temas de diversidad, pluralismo se venían hablando y debatiendo con mucha fuerza, y venía con ideas renovadoras para lo que es la televisión actualmente, pero imagínense en aquella época donde si hoy podemos decir que se trata de suerte de mayorazgos de familias intocadas, en aquel momento eran verdaderos príncipes los dueños de los medios. Y entonces él, bueno, se puso a trabajar como asesor, y entonces planteó una cantidad de ideas que para la época eran innovadoras, apostar a la producción nacional, a la ficción, a programas de corte alternativo, etcétera. Trabajó muy fuerte en un plan para proponerle al dueño del medio, se lo presentó y durante meses estuvo dando vueltas en el canal, y el dueño del medio no le daba corte. Entonces un día le pidió una reunión y le dice: bueno, me contrataste para generar ideas, y aspiro que algunas de estas ideas se lleven a la práctica. Y bueno, el tipo le empezó a dar vueltas, los costos, el Uruguay, que es chico, ¿sí? Y el tipo sigue insistiendo: no, pero se puede hacer, se puede lograr, lo han hecho otros países con la misma dimensión, etcétera. Y entonces le dijo el tipo una frase que terminó con su relación, la relación de él con el canal. Le dijo: no, me parece que vos estudiaste mucho en Lovaina, pero vos no entendés de este negocio. Nuestro negocio no es el negocio de los medios, nuestro negocio es el poder, le dijo el tipo. Y entonces ahí el tipo se dio cuenta de que el negocio central de los dueños de los medios audiovisuales más poderosos en Uruguay es el manejo de la relación con el poder. Y eso es lo que han venido haciendo desde hace 50 años, ya sea en dictadura, en democracia, con gobierno de los partidos tradicionales, e incluso de cierto modo en otro escenario, pero también han ejercido su poder de lobby en el gobierno, los gobiernos del Frente Amplio, y de eso creo que tenemos pruebas suficientes. Entonces, a partir de esta anécdota, lo primero, es un problema que está, yo creo, suficientemente diagnosticado, pero me parece que vale la pena repasar algunas de las características del sistema de medios que pervive hoy, en 2012, ya cerca de los 30 años de recuperar la democracia, se ha constituido en un verdadero oligopolio, un poder fáctico muy fuerte, que no ha sido desarticulado ni debatido ni siquiera en los ámbitos institucionales que correspondería. ¿Por qué decimos que tenemos un oligopolio? Lástima que no tenemos un cañón, porque me tomé el trabajo en un trabajito, valga la redundancia, que hicimos, de volver a graficar el esquema de propiedad de los medios. Y bueno, sabemos que tenemos 3 grupos, que estos 3 grupos dominan, digámoslo así, la crema de las audiencias del país. Ellos
dominan directamente, son propietarios titulares directamente de las principales frecuencias de radio y televisión de Montevideo, de Colonia, de Maldonado y Punta del Este y de Rocha. Esas las dominan directamente y son titulares a través de distintas formas, ¿no? Es decir, algunas a nombres de algunos familiares, otras a nombres de otros, siempre para eludir, digamos, la escasa y precaria regulación que tenemos en materia de concentración de medios. Y los tres están presentes, digamos, algunos con más fuerza en una zona y otros en otra, pero están presentes en toda esta área, donde obviamente tenemos la mayor parte de la población del país y además el valor agregado del turismo en temporada, ¿no? Pero además, a partir de una serie de ingeniosas de sociedades y algunas no tan ingeniosas y digamos demasiado burdas, controlan la televisión por cable en Montevideo, otra vez en Maldonado, en Colonia, y luego tienen el control indirecto sobre buena parte de la televisión cable del resto del país. ¿Cómo lo hacen? Otra vez, las principales zonas son directamente ellos los titulares de lo que conocemos, TCC, Montecable, Nuevo Siglo, y los tres juntos son propietarios del cable de Punta del Este, por ejemplo, y Maldonado. Y luego, bueno, se reparten. Canal 4 tiene una influencia muy fuerte en Colonia, tanto en televisión abierta como en cable. Canal 10 tiene una influencia en Maldonado y en Rocha, por ejemplo. Pero además generaron Equital y generaron Rutsa. Equital y Rutsa son, digamos, como la legalización de la colusión. En cualquier democracia del mundo, una vez un compañero dijo esto, un amigo con el que estudiamos estos temas dijo esto, dice, en cualquier país del mundo te estarían presos, ¿no? Que esto off the record, porque no quiero tener un juicio de difamación. Perdí el empleo, no quiero tener un juicio de difamación. Pero en Uruguay está legalizado, o sea, Rutsa es propiedad de los mismos accionistas del 4, el 10 y el 12. ¿Y qué hace Rutsa? Bueno, repartirse el mercado de la televisión abierta en todo el país. O sea, en ninguna parte del mundo, en un capitalismo, digamos, con reglas claras, se dejaría que los actores dominantes del mercado se sentaran a reunir una mesa a repartirse el mercado. Eso, digamos, hemos visto los juicios que el Estado norteamericano ha hecho contra Microsoft o contra Apple, etcétera, y ahora en Chile, sin ir más lejos, contra una cadena de farmacias, o 2 o 3 cadenas de farmacias, que se reunían en secreto para repartirse el mercado de los medicamentos en Chile. Bueno, en Uruguay se sentaron, hicieron una sociedad, la habilitaron y todos los gobiernos, ningún gobierno se sentó a estudiar cómo funciona esa sociedad. ¿Cómo funciona esa sociedad? Ellos hacen un paquete de programación en base a las programaciones propias y se las imponen mediante contratos leoninos a los permisarios de la televisión abierta del resto del país. O sea, en Artigas, en Río Negro, en Salto, en todos lados, se ve lo mismo, o sea, el paquete de Rutsa, que es los contenidos que producen los 3 canales, y a cambio de la programación, ellos se quedan con la mitad de la tanda publicitaria de todo el día, más en exclusiva la tanda en el prime time, ¿no? ¿Qué consecuencia tiene esto? Porque uno puede decir, bueno, le dan una cantidad de programación a cambio de aire. No, le dan una cantidad de programación a cambio de dominar centralmente la pauta publicitaria de televisión abierta en todo el país. O sea, ¿qué cadena de supermercados, por ejemplo, se va a sentar a discutir una pauta publicitaria con un canal de Artigas o con el titular, el permisario de un canal de Artigas, si lo tiene, digamos, en Montevideo? Con Rutsa tiene a los 3 canales que son los que dominan la pauta de Artigas, de Salto, de todos esos lugares. Entonces, la consecuencia de eso es que el permisario local, la producción nacional, se tiene que, digamos, contentar con los ingresos publicitarios locales, o sea, con el pequeño comercio local, lo cual para digamos, lo caro que muchas veces es la producción en televisión, no permite nunca despegar producción local en televisión. En televisión por abonados pasa algo similar. En televisión por abonados, Equital es una empresa también, otra vez, formada por accionistas de los 3 canales principales, que lo que hicieron fue, bueno, tender la red en Montevideo, a través de la misma red emiten los 3 canales, pero a su vez tendieron las redes
de casi todo el interior del país. ¿A cambio de qué? A cambio de que el permisario del cable local, perdón, me olvidé un detalle nada menor, además de tener la infraestructura, ellos compran los paquetes de señales del exterior, ¿verdad? Las empaquetan y se las venden a estos permisarios en el interior y obviamente alimentan sus propios canales de cable, sus propias señales de cable. Entonces, a cambio de eso, ellos se quedan con entre el 60 y el 70% del abono de cada cable del interior que tiene un contrato con ellos. Esto es, los cableros del interior que están asociados a Equital se convierten en meras cajas administradoras, recaudadoras en lo local. Entonces, este es el esquema que predomina en la televisión actualmente. O sea, ya no, a la salida de la dictadura, ya no, bueno, fue reforzado obviamente esto durante el gobierno de Lacalle porque fue el que permitió desarrollar este esquema de televisión para abonados. Luego, obviamente, los gobiernos de Sanguinetti, digamos, apostaron a no tocar tampoco este esquema, el statu quo. El gobierno de Jorge Valle, por la cuestión de que de pronto Jorge Valle se las tenía jurada por digamos, las coberturas de las elecciones internas anteriores, digamos, hace la primera apertura parcial del mercado, muy parcial, que es el ingreso de DirecTV, que se convierte lentamente en uno de los competidores en televisión para abonados. Y luego vienen los gobiernos, el primer gobierno del Frente, el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, que, digamos, y yo acá quiero abrir, digamos, dos capítulos en torno a estos temas de libertad de expresión y derecho a la información. En lo que refiere digamos, a la autorregulación del Estado en los aspectos, en lo que tiene que ver con la libertad de expresión y derecho a la información, el gobierno de Tabaré Vázquez avanzó muchísimo, digamos, en una perspectiva ciudadana. ¿Por qué? Y bueno, porque se aprobaron durante esos gobiernos, la ley de radiodifusión comunitaria, que es un sector de la comunicación que obviamente al oligopolio no le hace, digamos, cosquillas, pero sí, por las dudas, lo combatían a ese pequeño sector que estaba obligado a operar en la clandestinidad. Y bueno, en ese gobierno se aprueba la ley de radiodifusión comunitaria, lo que es un paso importante en la democratización de la comunicación, no solo porque ingresa un sector nuevo a la comunicación, sino también por el gesto, el símbolo, que significa decir, bueno, acá no solo tienen derecho a expresarse los que tienen más poder económico o los que tienen el control de los medios, sino que todos los sectores de la sociedad tienen la posibilidad de hacerlo. Después veremos que, digamos, harían falta políticas públicas para fortalecer ese sector, algo que se les ha reclamado a estos dos gobiernos. Pero el paso, digamos, no es menor. También se aprobó una ley de derecho de acceso a la información pública que, digamos, trata de empoderar a los ciudadanos frente al Estado, ¿verdad?, para acceder a información que es de todos, pero que sabemos que la burocracia en Uruguay y en el resto de América Latina, digamos, tiene la percepción de que es propiedad y la puede manejar a su antojo. Y yo creo que ahí también hay un paso importante en temas de derecho a la información. Y también se aprobó la despenalización de los delitos de comunicación, que en los años anteriores había sido una suerte de permanente hostigamiento de, digamos, los sectores políticos que se sentían atacados por la prensa, y una forma de censura indirecta al plantear permanentemente acciones de difamación e injuria contra los periodistas, que justamente los periodistas que hacían periodismo de investigación, etcétera, lo que, digamos, suponía una limitación para el ejercicio de la libertad de expresión. O sea que el primer gobierno del Frente Amplio se concentró en remover los obstáculos estatales para ejercer la libertad de expresión, pero convivió y decidió, creo que esto es una percepción mía, creo que deliberadamente no atacar el núcleo duro de los problemas de concentración de poder económico en los medios, de los poderes fácticos que manejan los medios de comunicación. Digamos, parte de la estrategia política de no presentar problemas. Digamos, en este periodo también crece un cuarto actor, que es el Grupo Clarín. El Grupo Clarín en Uruguay comienza a comprar una cantidad de pequeños cables del interior del país y, digamos, adquiere lo que era Versabel, que es la televisión por abonados a través de
MMDS, o sea, del sistema de microondas en Montevideo, y a partir de ahí forma una red que ya hoy tiene 100.000 abonados. Esto es un actor que se convierte en importante. Y en el periodo ese, en el periodo de Tabaré, sucede un hecho ahí sintomático. Se le habilita por parte de la URSEC, como que es el órgano regulador de las comunicaciones, la posibilidad de que el Grupo Clarín extienda, digamos, la posibilidad de tener abonados de Montevideo al área metropolitana y incluso al resto del país, que tecnológicamente no había dificultades en hacerlo. Y ahí hay una primera señal de que el lobby de los medios concentrados empieza a operar. El Poder Ejecutivo de la época le revoca la decisión a la URSEC, anulando esa resolución, impidiéndole al Grupo Clarín seguir creciendo a través de la posibilidad tecnológica que tenía de hacerlo, ¿no? Esto luego vuelve a pasar con el ingreso de Claro, la pretensión de Claro de ofrecer televisión satelital, que sería la competencia de las multinacionales con los grupos nacionales fuertes, ¿no? Y bueno, ustedes ya conocen la historia reciente, se le impide al grupo, también se revoca la posibilidad, una resolución de la URSEC para que ingrese el grupo de Slim, el grupo de Telefónica de México, a ofrecer televisión por abonados a través de satélite. Hay un juicio que llega al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dice, bueno, en realidad no hay ningún impedimento, ninguna ley que impida que haya competencia en este sector y por lo tanto hay que devolverle la licencia a el grupo de Telmex, con lo cual ahora hay un panorama mucho más complejo porque por primera vez podrían tener una fuerte competencia por el lado de la competencia extranjera, ¿no? Entonces, bueno, de todos modos, en este panorama, el gobierno actual sí se planteó atacar este núcleo duro de concentración y poner en marcha mecanismos para democratizar la comunicación. Hay un plan inicial, es bueno decirlo que había un plan de acción inicial que se desarrolla a partir de la Dirección Nacional, de fortalecer la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, la DINATEL. Se pone al frente de DINATEL a Gustavo Gómez, que es un activista que viene justamente desde el sector de las radios comunitarias, pero que era reconocido en toda la región. Él plantea 4 o 5 acciones para en este periodo avanzar en desarticular este oligopolio, siempre con un realismo político que uno tiene que reconocer por el poder de mercado y el poder político que suponen estos medios, sin negarles a ellos, y acá voy a la comparación con el resto de América Latina, sin negarles a los medios concentrados la posibilidad de seguir teniendo participación en el mercado de las comunicaciones y en la vida audiovisual del país. Lo que sí, empezar a, diseñar reglas de juego más acordes a un Estado de Derecho. Que no sean ellos los que ponen las reglas de juego, sino que el Estado diga, bueno, a ver, yo con la televisión quiero desarrollar una producción nacional en este sentido, quiero una diversidad mayor en el uso de las frecuencias y por lo tanto ahora que tenemos la posibilidad de más señales a través de la televisión digital, vamos a plantear que haya 3 sectores, que haya un sector comercial más competitivo, que haya un sector público más fuerte y que también las organizaciones del sector comunitario puedan tener acceso a la televisión. Es decir, un planteamiento acorde con un sistema democrático y con un Estado de Derecho fuerte, ¿no? Y bueno, se convoca un comité técnico para redactar la primera ley de servicio de comunicación audiovisual de la democracia. Seguimos este modelo, esta estructura sigue estando bajo el paraguas de una ley aprobada en dictadura, que es la ley de radiodifusión, y que nunca el Parlamento ha discutido su derogación y su modificación. Ese comité técnico consultivo es amplio, plural, los incluye a los propios medios, pero también participan por primera vez en un debate público la sociedad civil, la academia y otras organizaciones interesadas en la comunicación. Se redacta la transición de la televisión analógica a la televisión digital y se aprueba a través de un decreto que incluye todos estos aspectos. Y cuando pensábamos que teníamos encaminada una política pública en este sentido, obviamente era muy ingenuo pensar que ellos, los medios,
cuyo negocio es el poder, no iban a hacer nada acerca del poder. Y ahí es donde empieza una zona más oscura, de la cual podemos tener suposiciones, percepciones o algunos chismes, pero empieza a cambiar la lógica desde el gobierno, con la famosa frase de Mujica: cuando me traigan una ley de medios la tiro a la papelera, que después él va a ir y venir en ese concepto para atrás y para adelante, pero que bueno, lamentablemente creo que, digamos, un poco en la heterodoxia del presidente, como maneja muchas veces sus cosas, creo que esa frase en aquel momento le hizo mucho daño a este esfuerzo colectivo que estaba llevando a cabo el gobierno en consulta con la sociedad civil para desarrollar esta política de comunicación. El decreto de televisión digital, que también venía en un muy buen sentido, se empieza a desarticular con una serie de decretos que ya no son consultados o discutidos abiertamente, sino que se toman, digamos, nuevamente, como en periodos anteriores, en círculos estrechos, y son aprobados, por ejemplo, el 31 de diciembre, cuando todos nos estábamos yendo para el que dicho sea de paso, nos tuvimos que volver todos a trabajar para digamos, debatir y reflexionar sobre qué estaba pasando, y también tomar acciones ya de la sociedad civil para enfrentar, digamos, esas decisiones, que claramente me parece a mí son un retroceso por varias razones. Primero, por cómo se tomaron, pero segundo, porque lo más grave de todo esto, y esto pasa en Uruguay, pasa en México, pasa en Italia, pasa en varios lugares, cuando estos poderes fácticos de la comunicación presionan, aparentemente el Estado de Derecho desaparece. Porque uno estudia las lógicas, hasta jurídicas, mínimas, de esas decisiones, y uno no puede creer. No puede creer que un decreto deje estampado la decisión de decir, bueno, va a haber un concurso público para nuevos actores, para que ingresen nuevos operadores de televisión, pero a los 3 actores actuales se les da automáticamente 4 veces más de lo que tenían. ¿Por qué? Y bueno, porque son la televisión histórica, la televisión nacional, y prácticamente dicen, no podemos hacer nada. O sea, violenta el principio de igualdad constitucional, violenta digamos, las reglas, los decretos administrativos, las leyes administrativas de asignación de recursos públicos. Incluso la propia ley de radio comunitaria, en su artículo 1, dice: principio general, el espectro es un bien común de la humanidad, tiene que ser distribuido bajo principios de igualdad y acceso igualitario a la frecuencia, etc. O sea, hay una ley que ya está aprobada y el decreto es totalmente ilegal, el decreto totalmente contraviene esto. Nosotros hacemos una acción desde la sociedad civil ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, se nos responde en estos días de que, bueno, de que se suspendió, bueno, me comí un capítulo cuando no salíamos del estupor de ese decreto, pero como uno ya con estos poderes, uno siempre tiende a acomodarse y a no enfrentarlo, la verdad, de todas las tiendas. Cuando uno dice, bueno, está bien, les dan a los tres un múltiplex completo, que es un canal que permite meter ahí 4 señales, interactividad, o sea, permite no que sigan prestando el servicio que prestan hoy, sino tener mucho más de lo que tenían. Bueno, pero si entran otros operadores, entra el sector comunitario, el sector público se fortalece, uno como que se la banca, dice, ¿no? Cuando estábamos pensando de que, bueno, reenviando, iba a avanzar esto, el 23 de enero se suspende todo el proceso, sin mucha explicación. La única explicación es que a algunos interesados no les daba el tiempo para presentarse y querían más tiempo. Entonces, y para terminar, presentamos una denuncia en la Institución Nacional de Derechos Humanos porque ya creemos que en esta situación se estaban produciendo violaciones graves a derechos humanos fundamentales, como la libertad de expresión, el derecho a la información, la igualdad, la diversidad de opciones, etc. Y el Poder Ejecutivo finalmente responde y dice que finalmente se va a abrir el llamado, que se va a seguir con el proceso, que la ley de medios o la ley de servicios de comunicación audiovisual sí se va a enviar al Parlamento, pero que se va a mantener el decreto del 31 de diciembre y se van a mantener lo que nosotros consideramos privilegios para los actuales permisarios. Y entonces hay una frase que a mí me parece de antología, porque es realmente, el principio general es tratar desigual a los que están en situación de vulnerabilidad. Ese es el principio general de una democracia, de la aplicación, digamos, de lo que es el principio de igualdad, situaciones de vulnerabilidad social, etc. Entonces, dicen una frase así como, bueno, como estos actores ya se reconoció en el pasado, incluso en el primer decreto, de que les iba a mantener
la posibilidad de seguir emitiendo, ya se estableció que no son iguales a los demás oferentes y por lo tanto se está tratando en forma desigual a quienes no son iguales. O sea, es como el mundo al revés, se está tratando, se está privilegiando a los poderosos, no privilegiando a los débiles. En una democracia se está privilegiando a los débiles. Me pareció una metáfora un poco para cerrar de lo que es esta relación, digamos, creo que yo hasta el momento bastante traumática que existe entre medio de comunicación y sistema político en Uruguay. Porque para cerrar, es cierto que hay excepciones, hoy está acá Constanza con nosotros, algunos legisladores que se han animado, algunos senadores que puntualmente se han animado a tratar estos temas, a reflexionar, a debatir estos temas, no ya a ponerse al frente de un movimiento para modificar estas cosas. Pero también es cierto que tengo que decir que de la sociedad civil hemos llamado a legisladores de todos los partidos para que nos acompañen en instancias como esta y nadie quiere aparecer en esa foto. Entonces, yo creo que es un sistema de todo el sistema político, no solo de la izquierda, el asunto de esta relación. Gracias.